Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y lo que ocurrió el día de ayer en Chile es muy importante porque el titular de La Tercera también da cuenta de esto. Boric, el presidente de ese país, enfatiza que el plebiscito no debe ser un juicio al gobierno. Pues eso no fue lo más importante que dijo, pero bueno, ya que lo destaca, evidentemente es eso. Lo tratamos ayer incluso con Rodrigo Carmi en Clave Política, el tema que hoy es titular en La Tercera. En el Mercurio también aparece un titular parecido a aquel, pero bueno. La convención culminó ayer su trabajo y entregó la propuesta de nueva constitución al mandatario chileno. La nueva etapa es el repliegue del gobierno de cara a septiembre y el paso adelante de los partidos oficialistas, dice La Tercera. Y Chile vamos, este es uno de los grandes fracasos de nuestra historia institucional. El fracaso mencionado, qué increíble. La derecha no entiende. Lo explicaba efectivamente, como decía yo, Rodrigo Carmi ayer en Clave Política, que les invito a revisar quienes no lo vieron, porque hay una explicación, incluso casi una clase magistral del significado que tiene para Chile este acontecimiento, de las perspectivas, las limitaciones, los alcances y además las reflexiones que giran en torno a la posibilidad de contar con una nueva constitución. Las encuestas arrancaron ayer. Casi que un empate técnico entre los que aprueban y desaprueban la Constitución, pero bueno, ya sabemos cómo se manejan las encuestas de último momento, así que no hay que asustarse tampoco, hay que estar pendientes, pero de todas maneras es un acontecimiento en Chile. Pasamos al Expreso de Guayaquil, Ecuador. El sismo del paro sacude ahora al gabinete de Guillermo Lasso. Asustados, preocupados, desesperados les veo a quienes siguen en la línea oficialista del gobierno, porque a consecuencia del paro ayer desaparecieron del gabinete 3 ministros al menos, el de Finanzas y Economía, que es el adalid del Fondo Monetario Internacional, fue sacado del cargo, el señor Simón Cueva. La ministra de Salud, que no daba pie con bola en la atención de salud, también desapareció. Y el ministro de Obras Públicas también se fue. Es decir, intenta Guillermo Lasso sacudirse de todo el andamiaje que de alguna u otra manera tiene al gobierno en un vía crucis, porque no da pie con bola. Y ayer, obviamente, lo que no tiene en la portada el Expreso es el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del señor Guillermo Lasso. Los argumentos no son de risa, son ridículos. Que todavía le falta tiempo para cumplir con su programa de gobierno. Y la pregunta es, no nos olvidemos, quizás lo voy a recordar, el señor Guillermo Lasso, para justificar su ejercicio gubernamental durante este año, entregó 140 cajas de lo que supuestamente había hecho durante ese año. La pregunta es, en 15 días o un poquito más, ¿revisaron 140 páginas para justificar eso? Imposible, yo no creo que hayan revisado, no les daba el tiempo, no les daba las condiciones para revisar 140 cajas. Pero ese es el modo de actuar del señor Guillermo Lasso cuando se trata de cuidar su cargo. Pero bueno, el titular da cuenta de eso. Y ahora acá hay un costadito, muy chiquitico nada más. La justicia alarga el proceso de Isa. Primero, no es un proceso de Isa, es un proceso contra Leonidas Isa. La jueza consulta a la Corte Constitucional extender el plazo. Lo que aquí no se dice, y tampoco en la nota anterior, es que ni la parte acusadora pudo reivindicar las pruebas, los elementos probatorios para justificar un juicio contra Leonidas Issa, y tampoco la defensa tuvo, digamos, el momento adecuado para reivindicar su defensa en función de los argumentos planteados, porque no hubo tiempo, las condiciones no se dieron. Pero fundamentalmente la parte acusadora, la Fiscalía y el gobierno no tienen elementos probatorios, y la salida más cómoda de la jueza es consultarle a la Corte Constitucional, que se está convirtiendo como en la entidad de última instancia. ¿Cuándo volverá a ser la audiencia para juzgar a Leonidas Issa? El 9 de agosto, es decir, prácticamente en un mes más. Así está este país.
Pasamos al diario El Peruano. El gobierno consolida universalización de la salud en el Perú. Afilian a 523,000 personas, casi 524,000 personas a seguros sanitarios, lo cual es 500,000 de personas que ingresan al sistema de salud sanitario, lo que quieran llamarle, porque el presidente Pedro Castillo además ha destacado la inversión de más de 500 millones de soles a fin de financiar la política de aseguramiento a favor de toda la población, especialmente los más vulnerables. Titular, noticia que usted no verá en los portales, ni en las portadas, ni del Comercio, ni de la República, ni nada por el estilo. Y en la parte inferior, el nuevo ministro del Interior toma juramento. Aquí está Mariano González, quien reemplaza a Dimitri Semanche, el flamante titular del citado sector. Dijo que trabajará con el objetivo de fortalecer la institucionalidad de la policía y todas las políticas de seguridad ciudadana. Ahí se lo ve frente al presidente tomando el juramento el día de ayer. Ahí tienen. Y pasamos a últimas noticias de Caracas en este martes, insisto, 5 de julio. Venezuela con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien la defienda, dice que nadie se equivoque, dijo el presidente Nicolás Maduro en el acto de ascensos. Y aquí en la parte inferior, el acto frente al padre de la patria, frente al mausoleo de Simón Bolívar. El presidente Nicolás Maduro, en su condición de comandante en jefe de las FARC, ordenó ayer el ascenso de 81 oficiales al grado de general de división y vicealmirantes, y 81 a general de brigada y contraalmirante en una ceremonia realizada en el Panteón Nacional. En total, este 5 de julio serán promovidos, aquí no se entiende bien, 15.050 oficiales y tropas profesionales en el grado intermedio superior. Ahí tiene. Durante la ceremonia de promoción de 219 oficiales, ampliemos la información al grado de generales y almirantes realizadas ayer en el Panteón Nacional, el jefe de Estado resaltó que se ha venido construyendo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana a prueba de todas las circunstancias y acontecimientos. Una impresionante fotografía, siempre estar instalado en el Panteón Nacional frente a la tumba de Simón Bolívar será un acto solemne y además conmovedor. Y en el costado derecho, el canciller venezolano Faría y el canciller ruso Lavrov planean acción conjunta contra las sanciones de Estados Unidos. El canciller venezolano se reunió en Moscú con su homólogo ruso para abordar el reforzamiento de las relaciones ante las medidas coercitivas. Esta es la portada de Últimas Noticias en su clásico diseño. Y Granma, de Cuba, destaca: Cuba es el país con mayor cantidad de dosis de refuerzo aplicadas contra la COVID-19. Detrás de la isla, veamos, aquí está la nota, veamos quiénes están detrás de la isla en la mayor cantidad de dosis. Nada más que naciones como China, Italia, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, Estados Unidos, India, Rusia y Sudáfrica. Ningún otro país latinoamericano se coloca detrás de Cuba en esto. Pues sí. La fuente también lamenta que más de 220 millones de personas en América Latina aún no tengan ni una sola dosis de un inmunógeno contra la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, señala la información de Granma en este día. Y acá en la parte inferior, obviamente el curso escolar cesará el 23 de julio para dar paso a las vacaciones en Cuba. Y veamos en cambio lo que fue noticia mundial. Lamentablemente se repite la historia en Estados Unidos. En Estados Unidos destaca France 24, 6 muertos y 36 heridos en un tiroteo cerca de Chicago durante el desfile del 4 de julio. El tiroteo dejó 6 muertos y 36 heridos. Y esto se está convirtiendo en una costumbre, es un modo de ser, ya no sabemos, pero esto es lamentable, es sumamente lamentable que vengan este tipo de desquiciados a hacer estas cosas contra gente inocente que salió al desfile en el afán más cívico posible. Ya saben ustedes que el 4 de julio es el Día Nacional de Estados Unidos. El país de España, el presidente Pedro Sánchez, el jefe de gobierno Pedro Sánchez acelera con el gasto en defensa pese al rechazo de Podemos. Díaz critica el crédito de 1.000 millones que aprueba el Consejo de Ministros. 1.000 millones del incremento del gasto militar de España, mientras los militares y los pensionados exigen incremento y atención inmediata en sus haberes y en sus obligaciones estatales, pero nada, el gobierno lo tiene ahí. Más información, pues no hay nada del otro mundo en esta portada, más allá de la foto de los
príncipe de las princesas y los príncipes y los reyes que no sé qué pensar. Telesur en su portal. CNE niega formularios para revocar al presidente ecuatoriano, lo que mencionábamos ya, lo destaca Telesur porque el Expreso no lo tiene. Según el Consejo Nacional Electoral, los solicitantes del pedido no presentaron pruebas en relación al incumplimiento del plan de gobierno por Guillermo Lasso. Esto da chiste, da gracia, lo que ustedes quieran, pero la verdad es que es impresionante que se puedan manifestar de esta manera los 4 vocales. Por suerte, una vocal, Estela Acero, de origen indígena, de la provincia de Cotopaxi, del Chimborazo, si no me equivoco, obviamente se abstuvo, pero los demás no pueden justificar que no se presenten pruebas. Las pruebas están al canto. Nada de lo que ha prometido el presidente se ha cumplido a cabalidad. Y bueno, en la parte derecha, el presidente del Ecuador anunciará esta mañana cambios en su gabinete. Por lo menos 3 están anunciados públicamente. El huracán Bonnie alcanza categoría 2 en las costas mexicanas y asesinan a otro firmante de la paz en Huila, Colombia. Esto no para. Avancemos. La Deutsche Welle dice: la OTAN firma protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia, lo hemos comentado, ya sabemos a dónde conduce eso, cuáles son los propósitos, quién carga con el peso del comportamiento de la OTAN en cada uno de esos países, qué dirán los ciudadanos suecos, los finlandeses, a propósito de pasar a ser parte de la OTAN, que en la práctica es el brazo armado de Estados Unidos en Europa. Y aquí, fíjense lo que dice la nota: Gran Bretaña endurecerá leyes de Internet ante desinformación de Rusia. Uno podría entender, endurecerá leyes de Internet ante la desinformación sobre Rusia, pero no. El gobierno busca regular las cuentas falsas de plataformas como Facebook y Twitter, creadas en nombre de otros estados para influir en elecciones o procedimientos judiciales. Raro, muy raro. Ahora resulta que Gran Bretaña se preocupa porque hay desinformación de Rusia y no sobre Rusia, que son 2 cosas completamente distintas. El enorme andamiaje informático que hay de desinformación sobre Rusia, ahora resulta que ha sido culpa de Rusia. Así nomás. Y cerremos. Aquí está la fotografía de lo que aconteció el día de ayer. Al fondo de la fotografía se observa uno de los cadáveres, de los 6 cadáveres, y por supuesto esto es mucho más doloroso y dramático de lo que uno imagina si no se vive directamente este asunto. Al menos 6 personas fueron asesinadas, debería decirse, y más de 2 docenas han resultado heridas de gravedad este lunes cuando un hombre disparó desde una azotea contra quienes habían acudido a un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Highland Park, en Illinois. Ahí tienen esto. Bueno, hay más información que destacar. Hagamos una pausa, ya volvemos. El deporte no es solo lo que ves.